radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento que nos escuchen, nuevamente aquí en su programa Mentes Libres desde radiomorir.com. Nos encontramos el día de hoy los profesores que hemos dado vida a este proyecto, conmigo José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mario. Sí, buenas noches a todos. Y el compañero Ernesto. Qué bueno que nos acompañan hoy nuevamente. Bien, pues hoy vamos a tener otro programa libre, por decirlo así. No tenemos invitados, somos nosotros los que vamos a entrarle al asunto. Y bueno, queremos tratar varios temas, ahora que fueron los talleres, los famosos TGAs, pero ahora son las reuniones del Consejo Técnico. El día de viernes pasado todas las escuelas a nivel básico suspendieron actividades frente a los muchachos, más no así frente a las labores internas de la institución. Todos los profesores tuvimos que chutarnos, unos más, unos menos, pero todos tuvimos que chutarnos un grandioso video ahí de una señora que con una autoridad y una sapiencia que nos dejó a todos pasmados, ¿o no, José Luis? Que nos dejó a todos pasmados con la cantidad de sandeces e ignorancia que mostró esta mujer, de doña Chofis, no sé cómo se llama, pero como que están pululando una serie de funcionarios con un discurso muy facilón, ¿no? Yo cuando empecé a ver ese video, que ojalá y ahorita lo describa Aldo, yo primero, lo primero que me di cuenta es que el discurso de esta mujer es como si se lo estuviera dirigiendo a niños o a tontos o a retrasados mentales, y como que está muy fuera de lugar, puesto que está hablándole a profesores, pues, a gente que estudió pedagogía, a gente que estudió filosofía, a gente que estudió historia, a gente que se ha quemado las pestañas por tratar de entender qué es esto del proceso del conocimiento. Y este tipo de funcionarios que hablan con esta serie de ideas, ¿no? Que dice la calidad significa que todos los estudiantes aprendan las competencias adecuadas para salir a la vida. ¿Qué es eso? Es decir, otra vez el uso de conceptos, pero además el video está hecho precisamente para tratar de aclararnos esos conceptos. Exacto. ¿No? Entonces uno dice, bueno, ¿y estos con quién creen que están hablando? No, pues creen que están hablando con compañeros que no van a escuchar ni ser críticos. Mira, ese video el día viernes que lo transmitieron ahí en la secundaria donde yo trabajo, nos entregaron también una guía de preguntas, una guía de preguntas que teníamos que contestar en base a lo que la subsecretaria de Educación nos estaba indicando en ese momento. Y cuando lo empezamos a ver, yo tomé nota, de hecho aquí traigo mis notas, y empecé a tomar nota de distintos puntos de vista, algunos conceptos, como bien dices tú, José Luis, que de veras no entiendo cómo es posible que un supuesto maestro, un supuesto representante de la Secretaría de Educación pueda reconocerlo así. Se llama Alba Martínez Olivé. La señora es maestra. Pero además no estuvo presente, ¿no? Es un video, ya al estilo del Big Brother. Así es. No, o sea, es un video donde tú te sientan a todos como también como lo estilan los gringos, ¿no? O sea, yo lo he visto en las series de Bart Simpson, que les ponen el video, una serie de videos chafas, jodidos, simplones, y pues parece ser que están copiando lo mismo, ¿no? No, y sobre todo, mira, cuando yo lo empecé a ver, sí hice algunos comentarios, pero sobre todo pregunté, bueno, a ver, ese video que nos están proyectando, ¿fue en vivo en algún momento o lo grabaron y nos lo están enviando? La respuesta fue en vivo, pero para supervisores y directivos de nivel alto de la Secretaría de Educación.
O sea, cada vez más vertical también. Exacto. Esto, ¿verdad? Ese video estaba dirigido para los directores, supervisores, inspectores, no sé, los otros, no, esa parafernalia hacia arriba de la jerarquía educativa. No la tengo muy clara. Yo conozco a mis compañeros maestros, a mis compañeros trabajadores y al director y cuando mucho al inspector, ¿no? Cuando mucho. Entonces, nos decían que fue un video grabado en una conferencia en donde estuvieron estas personas. Si fuera cierto esa realidad, que había un grupo de personas escuchando a esta señora, pues la pregunta es, ¿dónde estaban? Porque no se oía ni el zumbido de una mosca, ¿no? O sea, que eran, como dicen los niños, soy de palo, ¿y qué? ¿Qué no escucharon, no entendieron, no participaron? Y además al nivel que se supone que fueron los asistentes al foro, ¿no? Así o sea, se supone que esa gente debería de estar manejando lo más avanzado de la pedagogía a nivel global. ¿O qué tú qué piensas, Ernesto? Pues mira, yo lo que pienso es que manejan ahí una serie de mensajes sistematizados que están queriendo ya hacer llegar a los maestros. Pero algo que llamó particularmente la atención entre los maestros por lo menos aquí a nivel estatal, yo con los que tuve la oportunidad de intercambiar alguna opinión sobre de este video citado, es la figura que utiliza esta subsecretaria de Educación, desafortunada, de decir que hay que cambiar el vino y que hay que cambiar también las barricas o el recipiente, ¿no? La vasija, donde se... Porque uno a otro se están de alguna manera contribuyendo a que se agrie, ¿no? El vino, y entonces hay que cambiarlo todo. Pero la pregunta que surge es, ¿en qué nos tienen a otros visualizados? ¿Como parte del vino, parte del recipiente? La vasija vieja. Porque el nuevo recipiente, la vasija vieja, esa que dices tú también, tiene que ver con la normatividad, con las leyes que de alguna manera contienen el modelo educativo. Y al decir que están cambiando ese recipiente, esa legislación, va a ser precisamente la forma como se va a contener o como se va a mantener controlado pues al magisterio, dando la función específica que el Estado le está asignando, pero también con una subordinación cada vez mayor en cuestión laboral, y también con un impacto desde luego en lo pedagógico, aceptando todo lo que venga de parte del Estado sin crítica, porque la crítica está fuera de la docencia, ¿no? Así es, porque puede ser entonces algo que agríe ese vino que ellos quieren crear. Tenerlo entonces, bien dulce. Son figuras que están utilizando, que nos deja ver la percepción fascista, ¿no? Del Estado, ¿verdad? Donde son capaces de cambiarlo todo, y a los humanos, las personas que le damos vida pues a este proceso educativo, también para ellos no tiene vida, son cosas. Nos pueden cambiar, nos pueden desplazar, nos pueden descartar. Así es, ya no van a ser profesores, van a ser monitores. Sí, mira, y es que durante todo este video, por ejemplo, y por citar el video, pues, porque no nada más es el video, lo vemos en muchos documentos, hay una palabra que llama mucho la atención. La palabra es idoneidad. Idoneidad. Y pues escondiéndose en el rollo de esta palabra, pues realmente lo que hay atrás es de que el gobierno supuestamente y la sociedad requieren un maestro idóneo. Me parece así como ideal. Pertinente, como la Universidad de Guadalajara. Sí, y entonces, con esa palabra, nos quieren decir que pues aquel maestro, por ejemplo, que esté fuera de ese carácter idóneo, entonces no estará con un perfil para que pueda permanecer dentro de un servicio profesional docente, pero fíjate lo duro, lo rígido de una palabra como esta de idóneo, porque pues la aplican para los trabajadores, lo idóneo, pero ¿cuándo soñaremos nosotros con tener gobernantes idóneos? idóneos que también que se sometan a esas evaluaciones, y que si en ese carácter del ideal del gobernante no están pues a la altura, pues también, ¿no? Que sean despedidos, pero fíjate con qué rigidez se nos quiere aplicar una palabra. Sí, efectivamente. A mí me llamó la atención, después de esa primera pregunta que les estoy comentando,
de que dónde estaba grabado ese video y que por qué estaba esa señora ahí hablando. La segunda pregunta, o más bien la segundo aspecto que me llamó mucho la atención fue cuando en una de sus frases, a la mitad más o menos al minuto 38, 40, dice que la acumulación de conocimientos es un proceso inútil, que ya no es útil tener y conocer de todo. Y yo, a la hora que quise tomar la palabra, porque terminamos de verlo, yo tomé mis notas, yo le preguntaba a los compañeros, o sea, compañeros, que no importa que no conozca ortografía, que no importa que no conozca geografía, no importa que no conozca historia. Que sepa trabajar. Todo eso no importa, eso es conocimiento inútil. Así es. ¿no? Así Yo creo es. que también deberíamos de regresarla a la clase de epistemología, porque dice que lo que hoy, los conocimientos que hoy tomamos como ciertos, Exacto. mañana no lo son. Y cuando ya algo se define ya como conocimiento, epistemológicamente ya tiene un respaldo de ser Así es, y además, un reflejo pero activo del cerebro, de la mente, del individuo, de un reflejo que tiene de la realidad. pero además la cantidad de conocimientos que tiene uno le dan alternativas para tomar decisiones. Si tú nada más enseñas al niño a cumplir como un perrito las órdenes, ¿no?, del profesor, pues ese niño va a ser inútil cuando no tenga quien le dé órdenes. Y a mí me parece que es muy representativo de esta forma de ver el mundo, el cómo nos están explicando. O sea, criticamos la palabra calidad, ¿verdad? Por lo vacío, por lo ambiguo. Ahora nos dicen, es calidad, pero además tiene que tener inclusión y tiene que tener equidad. ¿Qué palabras tan bonitas? Sí, que de alguna manera ocultan la verdadera intención de ahorrar presupuesto, porque fíjense ustedes que están cerrando las escuelas de educación especial, niños que requieren maestros especializados, o incluso hasta otros especialistas, psicólogos o médicos, para poder ellos avanzar, ¿verdad? Esas escuelas las están cerrando. Y ellos le llaman inclusión a eso, exactamente. Inclusión, pero es ahorro. Es ahorro, así es. Es ahorro. Y estos ahorros, mira, por ejemplo, hay una nota muy grave que salió esta semana, que la están repitiendo, creo que salió en el Excelsior, en el Universal y luego en Yahoo, que dice que los niños que reprueban desfalcan a la nación. Ah, sí. O sea, que los niños que reprueban desfalcan a la nación. Y los banqueros, y los políticos, y todos los corruptos, o sea, ¿por qué le echan la culpa a los niños? A mí me repateó esta nota porque además, ¿cómo se van a defender los niños? ¿De qué tipo de exámenes están hablando? ¿Qué tipo de niños? Yo, la verdad, un niño que reprueba, no creo, puede haber muchos problemas de desnutrición, puede haber muchos problemas sociales, de condiciones en las que su familia está en problemas. No significa que el niño esté tonto, no significa que el niño simple y sencillamente está en condiciones que le son adversas. Y si tú a esos niños, y a veces esos niños, los que reprueban, son los más inteligentes, son los que necesitan tú darles otro tipo de temas para que se puedan desarrollar. Pero si tú a esos niños que tienen ese tipo de inteligencia, en vez de tratar de desarrollarles sus cualidades, lo subajas, lo rebajas, es más, le dices que estás desfalcando a la nación, cuando tú sabes que los que desfalcan son otros y con mucho más descaro. Entonces, dices, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué va a significar? Bueno, pues que esos niños que reprueban, ¿qué van a hacer con ellos? ¿A qué es a lo que están tratando de llegar cuando quieren, cuando los están acusando de algo tan grave, de desfalcar a la nación? Oye, aparte con la palabra desfalcar, es un término económico, ¿no? Así es. Entonces deja ver la percepción empresarial que está siguiendo ya el gobierno, ¿no? En algo que es mucho más profundo que el término económico. Así es. Fíjate cómo estos conceptos económicos pues ya le dan un sentido peyorativo, ¿no? O sea, esos niños ya son malos. Esos niños ya son malos mexicanos, ¿no? Los que reprueban. Y no es la culpa de los profesores, no es la culpa de los medios masivos de comunicación, no es la culpa del ejemplo que le damos los mayores a los jóvenes, no es la culpa de la pobreza, del hambre, de los chiquillos que llegan en la mañana sin desayunar, no. O sea, el sistema educativo está muy bien, pero los muchachos reprueban, entonces, por lo tanto, ellos son los culpables. Y es viene en un sentido contrario a lo que están exponiendo también otros funcionarios, ¿no? Donde se habla de inclusión,
¿verdad? También Y se ya los habla están de rechazando. que los que reprueban son un desfalco. Oye, pero fíjate, un elemento más que hay que hacerlo pues de observancia pues para todos, es que están utilizando un recurso donde de pronto convierten algunas palabras pues en instituciones, ¿no? O sea, ellos cuando mencionan la palabra calidad, por ejemplo, la hacen tan grande a través Pero de además, todos sus medios que tienen para comunicarlo, que de pronto pues todos caemos en ese juego, ¿no? Por ejemplo, en este consejo técnico que nos dieron a conocer ese video manejaban 3 palabras. La palabra, una era un concepto calidad, el otro inclusión y uno más de equidad. Y alrededor de esto giran una serie de elementos pues que nos quieren disfrazar de todos los argumentos, el por qué de pronto, por ejemplo, algún maestro puede ser despedido. Por ejemplo, la palabra calidad ellos lo ponen como eficacia en el aprendizaje, porque se deslindan completamente que sea calidad un concepto empresarial. Pero en esta eficacia del aprendizaje solamente se puede entender, según lo dicen ellos, con ciertas características que realmente son mecanismos propios de la productividad en una empresa. Otra palabra que la manejan ellos es inclusión. Dicen, escuela que dé cabida a los diferentes. Pero fíjate la distorsión. Escuela que da cabida a los diferentes alumnos. Y es un argumento para que en cualquier escuela se tengan que aceptar niños, bueno, no voy a decir de todo tipo porque estaríamos clasificando, pero niños que, por ejemplo, tienen una necesidad de aprendizaje especial que deberían de tener un espacio especial. Hay un ejemplo si es ya que concreto. fuera una escuela de calidad, los quieren meter a todos en el mismo costal y que un maestro que no está capacitado para atender a esos niños con esas necesidades educativas las condiciones diferentes, materiales, los tengamos que estar Mario, atendiendo. hay un caso ya en Izcatán. Tuvieron que aceptar a una niña con paraplegia, ¿verdad? Y la niña, pues sí, tienen que llevarla a 2 cuadras, vive de la escuela, pero las banquetas, o sea, para llevarla es todo una leyenda, una historia, o sea, ya para llegar a la escuela es un problema. Para sentarla en las butacas es otro problema, para llevarla al baño es otro problema. O sea, ¿cómo le va a hacer un profesor para atender a 40 alumnos y aparte tenerle atención especial a ese alumno incluido? ¿No? Así es. Y es que hemos entrado en una etapa que ya lleva décadas de estar desprestigiando de manera intencionada, sistemática y por atención especial de parte del gobierno hacia este rubro de la educación, porque la intención es reducir presupuesto. ¿Cuál es el argumento que han estado exponiendo durante todos los últimos años? Que la educación en México está en los últimos lugares. Ellos hablan de los países que están en la OCDE, y es que fíjense ustedes que en base a lo que ellos les llaman estándares de contenidos de aprendizaje. De calidad. ¿Verdad? De calidad. Como las fábricas. Miden a todos los países que están adheridos a esta organización, ¿sí? Y que se supone que son los países más desarrollados del orbe. Así, pero esta es una falacia porque intenta darnos la percepción que efectivamente en México no existe la calidad, la dedicación, la formación profesional de los docentes, pero ocultan elementos fundamentales, básicos para que el hecho educativo se pueda pues verse limitado en lograr los propósitos. Miren, si ustedes los escuchas que nos acompañan el día de hoy, pueden buscar en internet, busquen la relación maestro-alumno entre los países de la OCDE. Yo tengo aquí una lista donde tenemos que México es el país que tiene más alumnos por maestro. Y fíjense ustedes, nos ponen con 26 alumnos por maestro. Es una completa falsedad. Aquí mismo en Jalisco yo he visto, lo he percibido personalmente, grupos de hasta 50, 55 alumnos, pero el promedio 30, 35 hay, o sea... Bueno, yo trabajo con 40 niños. Entonces, ese dato de 25 alumnos por maestro es falso.
¿verdad? Bien, pero hay otros países que tienen 10 alumnos por maestro. Enseguida les voy a decir, si gustan ustedes continuar con esta percepción, y enseguida les voy a dar los datos precisos. Yo quería también resaltar, hubo 3 conceptos también que se manejaron dentro de este video y que incluso se presentan en una proyección dentro del mismo, que es el saber, lo que hay que saber y lo que hay que saber hacer. O sea, el saber y el saber hacer. Así nada más. Esas son las 3 líneas. Como libro de autoayuda. Que lo que tienen que estudiar los muchachos. O sea, no tenemos que atiborrarlos de conocimiento, según la señora esta, y tenemos que enseñarlos a utilizar las tecnologías, la internet, etcétera, ¿no? Y que con eso ellos van a saber hacer. Y ya, no hay necesidad de más información. Eso es suficiente para que ellos puedan salir y buscar trabajo. Esa es mi percepción, aunque ahí está el video. Ustedes lo pueden ver y ustedes pueden también comentarlo. Mira, yo con este tipo de palabras, mira, aquí estoy, por ejemplo, calidad. Si tú analizas el concepto de calidad, que es la contraparte de la cantidad, es un concepto filosófico, ¿no? La calidad se transforma en cantidad, la cantidad se transforma en calidad. Y la calidad se refiere a las cualidades de una cosa, de un objeto. Entonces, cuando tú hablas de la calidad de la educación, no puedes hablar de la calidad en abstracto. ¿De qué cualidades de la educación estás hablando, para empezar? Y parece ser que esta señora y estos señores que tienen este discurso no conocen esto. Para ellos, ¿calidad qué es? Calidad es, como siempre han estado viviendo en un mundo empresarial, pues para ellos calidad es que la mercancía salga como ellos quieren, ¿no? Entonces, la calidad de los educandos en este tipo de educación es pues que los muchachos aprendan a trabajar. Ahora, ¿qué tipo de calidad van a tener los maestros que queden, los que no protestan? Tú nada más hagan cuentas, ¿va? ¿Quiénes son los profesores que van a ser idóneos para este nuevo sistema educativo? Pues los peores, los más miserables, los más hipócritas, los más egoístas, los más corruptos, los más mentirosos, los que acepten todas las condiciones. El de inclusión, pues ya hemos hablado de cuál es la trampa del concepto de inclusión. Pero fíjate, dentro de esa trampa que decíamos del concepto de inclusión, entendiendo que la inclusión, decíamos hace rato, es la escuela que da cabida a los diferentes, solamente se entiende así con los diferentes en los alumnos, pero a los alumnos se les da un trato de diferentes y a los maestros se les estandariza. Y entonces se subordina el derecho de una parte de la sociedad, como somos los maestros, al supuesto derecho de aquella parte de la sociedad que son los niños. Entonces, los maestros, por el solo hecho de que somos trabajadores, según ellos, por el hecho de que cobramos por llevar a cabo una función social como es la de educar, pues nuestros derechos quedan a un lado y se nos maneja como estándares, como máquinas, donde todos debemos de producir de la misma manera, y a los alumnos como diferentes, a cada uno con sus necesidades y sus posibilidades de aprendizaje. Pero esto es totalmente violatorio de derechos, porque están manejando como clases A y B entre los ciudadanos. En este caso, la diferencia entre el trato de alumnos y el trato de trabajadores. Bueno, ya hay varios comentarios en la red y creo que algunos coinciden con lo que ahorita está planteando Mario. El primero, bueno, Solorio nos saluda y luego Gueri nos dice, lo central es que Alba, bueno, la maestra Alba, ¿no? Están llegando muchos chats, permítanme. Es decir, el conocimiento ya no es inmutable. Nos dice que el conocimiento es relativo, cambia cada rato. Eso es falso. El conocimiento relativo es la búsqueda de un conocimiento común sin búsqueda de la verdad absoluta. Luego Elena nos dice, saludos, esos programas de exclusión son también en buena medida un sedazo del capital, donde desde la educación básica se condiciona a muchos menores, se les condena a hacer el resto de su vida parte del ejército industrial de reserva, y hace referencia a la novela de Aldous Huxley, donde hay castas, lo que mencionabas, ¿no? Los alfas, los betas, etcétera. Güeri y Elena siguen haciendo más comentarios, y Solorio nos dice que por qué no hacer una escuela como la Escuela de la Cultura Obrega, y los IRAM nos manda saludos. Adelante, Ernesto, y luego José Luis. Sí, pues unos datos duros que quiero comentarles. Miren, en este informe, en este resumen que presenta la UCDE en el 2011 sobre la relación o ratio maestro-alumno, vemos que en Polonia
tienen en promedio 10 alumnos por maestro. En Noruega 10, en Hungría 10, en Italia 10, en Portugal 11, Luxemburgo 11, Suecia 12, Bélgica 12, Australia 12, España 12, Finlandia 13, Estados Unidos 14 alumnos por maestro, Suiza 15, en Holanda 15, Australia 15, Irlanda 15, Argentina 16, Estonia 16, Nueva Zelanda 16, Eslovenia 16, Israel 17, Alemania 17, China 17, fíjense, y China, que es un país superpoblado, ¿verdad? Tiene 17 alumnos por maestro, Eslovaquia 17, Rusia 17, República Checa 18, Japón 18, Francia 19, Reino Unido 19, Indonesia 20, Chile 22, Corea 22, Turquía 22, Brasil 24 y el campeón en número de alumnos por maestro es México. En esta lista que dice que tenemos nosotros solo 26 alumnos por maestro. Los maestros que nos escuchan solo hagan su propio juicio. Bien, y 28 alumnos es lo que reconoce, ¿no? Falseado ya, y el dato que decíamos hace un ratito que supera los 40. Los 40. Mira, también es como muy evidente en el video una forma nazi de tratar de manejar la mente de los profesores. Tratan de olvidar la herencia pedagógica, o sea, se olvidan que en México hubo Calpulis, se olvidan que en México hubo una alfabetización allá por los años 30, que hay toda una historia de conocimientos de cómo reproducir la sociedad mexicana por medio de la educación. Sin embargo, nos están tratando de borrar la memoria y nos están poniendo este tipo de documentos fáciles como de autoayuda, en el que, mira, por ejemplo, aquí en tengo en mis manos un cuestionario que les dieron a los profesores después de ver este video y dicen, primer pregunta, tienes que contestar de acuerdo a lo que, no lo que tú piensas, sino de acuerdo a lo que dice el video. O sea, ni siquiera tienen la libertad para pensar sus propias opiniones, sino que tienes que, como niño de primaria y de un mal maestro, ¿no? Que tienes que aprenderte de memoria lo que dice el otro. Dice, a ver, el carácter de esta reforma educativa es, ¿por qué? ¿Qué hace diferente esta reforma de las anteriores? Y entonces este tipo de preguntas, ¿cómo han contribuido las otras reformas a la desprofesionalización magisterial? Se supone que todas estas preguntas tú las vas a contestar con lo que dijo la maestra, estés o no estés de acuerdo. Así es. Entonces, ¿qué es esto? Es como un examen de cuarta. A ver si te aprendiste el discurso de ella. Exactamente, Exacto. ¿no? A ver si eres tan tonto como para aprenderte nada más el discurso y no criticar. Ahí sí privilegian la memoria. Ahí sí privilegian la memoria, exactamente. O sea, es una bola de contradicciones, ¿no? Así es. O sea, no están preparados, no están a la altura. No, y en ese mismo momento se le hizo saber pues a la encargada que estaba dando el taller, que en este caso era una de las partes de la coordinación técnica de la escuela, y le comentábamos pues que en dónde estaba la coherencia. Primero nos pasan el video y no hay forma de discutirlo. Tenemos que contestar las preguntas que ellos hicieron y formularon sin saber por qué en ese sentido. Y segundo, las respuestas tienen que ser, como dices tú, de un maestro de la antigüita, que es lo que dice el texto y lo que tienes que contestar, no lo que tú entendiste, ¿no? Oye, pero mira, Aldo, en relación a la pregunta esa, la segunda que decías... ¿Qué hace diferente esta reforma de las anteriores? ¿Qué hace diferente esta reforma a las anteriores? A las anteriores? Sí, bien. Pues resulta que precisamente en este video hace mención sobre la reforma de 1973... después la reforma del año de 1993 y al final la del 2008-2011. Y ¿sí? cada una de estas reformas fue la panacea. Claro, cada una de estas fue la panacea, pero ahora ellos reconocen, ¿no? Ellos sí tienen derecho a equivocarse. Mientras no le quites el salario. Y no van a tener las tres oportunidades nada más como nosotros. Ellos se equivocan y se vuelven a equivocar. Bueno. Es la posibilidad que les dé el lugar donde están. Y dentro de estas tres reformas, precisamente dicen que la diferencia es de que en aquel momento los cambios que se estuvieron dando, bueno, tenían como que elementos que no garantizaron que se diera un cambio profundo en la educación.
¿Cuál es el elemento que ellos ponen como diferente a esta reforma del año 2012? Pues el asunto es que ahora, si no garantizas los aprendizajes de los alumnos, te vas. Con ese solo hecho, están reconociendo ya esta reforma educativa como lo que lo habían negado meses atrás, que no era una reforma laboral, que era tan solo una reforma educativa, ¿no? Ahora cuando Emilio Choifet plantea de que ahora sí vamos a hacer un cambio pedagógico profundo, ahora sí vamos a cambiar libros y todo este rollo, entonces ahí precisamente nos damos cuenta ya a todas luces de esta gran cantidad de gente mentirosa y que habla en el sentido que en el momento le conviene y con la idea de sofocar cualquier tipo de intento de defensa, lo que no querían reconocer como una reforma laboral, ahora, en otras palabras, pero lo están diciendo, o garantizas aprendizajes o te vas. Y es que ya no va a ser un servicio social o un trabajo de beneficio para la sociedad el ser profesor. Ahora tú brindas servicios profesionales privados. Es decir, ya no eres un trabajador que da beneficios sociales, sino que eres un trabajador privado, capitalista. Bien, vamos a un pequeño corte para tomar aire. Estás escuchando Mentes Libres, espacio de análisis, reflexión y crítica. Te agradecemos tus opiniones a través del chat. Son muy importantes para nosotros. Si te has perdido alguna de nuestras transmisiones, puedes escucharla y descargarla en menteslibresradio.mex.tl. Mentes Libres. Bien, estamos de regreso. Como ven, es nada más un poquito de aire para seguir en esta discusión. Por aquí hay 3 nuevos compañeros en el chat. El Chiva nos manda saludos a todo el panel. No, dice, la educación no es un bien de consumo, sino un derecho del pueblo. Y Marisol, ¿podrían publicar el video que están comentando? Gracias. Marisol, ya está en el Facebook, en el muro de Mentes Libres, si nos buscas, así está. Si no, también lo puedes encontrar en YouTube. Nada más hay que ponerle el nombre de la señora esta que se llama Alba Martínez. Si te mandara su correo electrónico. O también, si gustas mandarnos tu correo, ahí te lo podemos enviar en un momento. Estaban comentando al respecto. Sobre los salarios, Ernesto. Sí, es que fíjense que otro de los elementos que no toman como estándares en esos países, no sé por qué, realmente desconozco cuál será la razón por la que no lo están tomando en cuenta, es el de los salarios. Fíjense que México también está entre los países que peor pagan a sus maestros, considerando que el promedio de los maestros gana más de 18,000 pesos al mes. Yo gano 3,200. ¿Cuánto ganas tú? ¿Verdad? Entonces, fíjense ustedes, grupos numerosos, ¿verdad? Maestros mal pagados. ¿Cómo no? 18,000 pesos al mes. ¿Es mal pagado? Bueno, lo que pasa es de que están tomando en cuenta como que si todos los maestros tuvieran doble turno. O como si no lo es así. O están sacando la media de todo lo que ganan los burócratas y los funcionarios con el salario miserable del profesor. Y entonces ya sale 18,000. Imagínate los salarios que tienen los directivos. Y es que hay una cuestión, miren, no va a mejorar la calidad educativa, sino también se le invierte cuantitativamente a la educación, o sea, más dinero, porque fíjense ustedes que un maestro que pudiera trabajar un turno y el otro turno realizar investigación, desarrollar material calificar sus tareas, calificar tareas, razonar, reflexionar sobre el proceso, estar tranquilo, de educar a sus alumnos, así es, pudiera redundar en dar mejores resultados con un grupo, pero no. Reducen a tal grado los salarios que los maestros tienden a buscar una segunda plaza, reduciendo con ello también su capacidad de rendimiento y también la imposibilidad de desarrollar planificaciones más profundas, pero son condicionantes económicas las que obligan al maestro común y corriente a incurrir en tener que buscar una segunda plaza. ¿Podrías decirnos más datos, Ernesto, de cuánto ganan los profesores en otros países? A ver, déjame investigarlo y ahorita te lo comento con todo gusto. Continúen. Oye, pero fíjate, ahora la semana pasada que
nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo la oportunidad de estar por allá de visita en la isla esta del país hermano de La Habana, Cuba. Resulta que en La Habana, Cuba, que ya estaba hubo un evento a Fidel que si dirigía a los trabajadores de México. Pues sí, hubo un evento, ¿sí fue en La Habana directamente sí. o fue en alguna otra parte de la isla? Hubo un evento y precisamente ahí estuvo Enrique Peña Nieto y tuvo la oportunidad pues de conocer lo que está pasando en educación allá en Cuba, un país con dificultades en recursos económicos, pero que ha dado a conocer al mundo que su sistema educativo ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué en esas visitas, cuando estos presidentes pues llegan a estos lugares con esos ejemplos, ya no digamos Finlandia, ¿verdad? Estamos hablando aquí cerquita de Cuba, ¿por qué no toman elementos para traerlos para acá? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la educación en Cuba? Allá los maestros tienen garantizado su trabajo, como lo estaba haciendo aquí en México hasta antes de esta reforma. Allá los alumnos sí demuestran muchísimo avance pues en la educación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un sistema que aquí critican y que dicen que los maestros no nos esforzamos y que porque no nos esforzamos, por eso los alumnos no generan los suficientes aprendizajes? Sí, por eso los alumnos desfalcan a la nación. En otro país donde no hay tanto recurso, donde las escuelas pues tienen dificultad en cuanto a infraestructura y todo, los resultados sí son mejores. ¿Cuál es la condición que cambia entre aquellos maestros y estos maestros? Porque ahora y lo vemos incluso en este video, quien tenga oportunidad de verlo, pues dicen que incluso carrera magisterial ahora pues vino a afectar, ¿no? Porque los maestros se dedicaban nada más a pasar exámenes por ganar dinero y se olvidaban de los alumnos. Sí, pero es que fue algo que ellos crearon, algo que ellos generaron y con toda la intención. Y que se criticó en su momento. Pero si vemos la historia, cuando sale creo que era el presidente Carlos Salinas de Gortari, no sé si me equivoque, pues precisamente la intención era meter en ese camino a todos los maestros donde se olvidaran de la calidad y se dedicaran a pasar exámenes para subir de letras y ganar mejor. Fue a propósito, ¿no? Fue deteriorando la conciencia de los maestros. Pues muchos maestros lo hemos analizado así, lo hemos visto que precisamente fue para meterte en un camino de estarte nada más codeando, aventando, empujando, preocupándote por otros elementos y no en sí por la calidad de la educación. Y acabando con la solidaridad de los trabajadores, porque todas estas reglas, algo muy perverso que hay cuando tú gobiernas son las políticas, es decir, en economía, yo soy economista, las políticas económicas que a veces parecen como que no tienen ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, aumentar el IVA, ¿no? Dices, bueno, impuestos para todos. No es impuestos para todos, es impuesto para los trabajadores. Y te lo dice el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes agregan valor? Los trabajadores. Sin embargo, tú lo escuchas el IVA lo pagamos todos, pues es para todos, ¿no? Igual, en este tipo de situaciones hay una serie de confusiones en la forma de expresar, de explicar las cosas que nos hacen caer en ese tipo de trampas discursivas. Y entonces, aquí con los maestros, ¿qué fue lo que sucedió? Que estuvieron inyectando individualismo, egoísmo, hipocresía, porque ser arribista, para poder tener un mejor salario tenías que pisotear al otro, tenías que tratar de sentirte incluso por encima de los demás, porque a mí me tocó conocer a varios profesores que participaban en estos foros y sí, lograban subir su salario y ir a congresos, ir a foros y mejorar sus condiciones, pero eran como esclavos también, ¿no? Es decir, tenían que seguir haciendo lo que les decía el sistema. Y entonces este tipo de profesores era muy característico que eran muy individualistas, era lo que ellos podían lograr, ¿no? Y ese reflejo de ese estrés, de esa lucha, de ese canibalismo entre nosotros los profesores, también se da en los muchachos, en los niños. Pues ¿cómo les vas a enseñar ética? ¿Cómo les vas a enseñar o comportamiento con cierta moral si lo que ven ellos en sus maestros es que unos y otros están peleando ciertos puntajes, ciertos espacios para ganar más dinero? Aparte, ¿no?, de la corrupción. Claro, de la corrupción, porque si eres cuate del sindicato, sí entrabas en la letra a la primera lucha que le dieras. Volviendo a este punto de los salarios, en este informe que presenta la OCDE y que está publicado desde el 2013 en la revista Proceso,
que apareció el 15 de mayo del 2013. El artículo se llama México con los maestros peor pagados dentro de la OCDE. Nos dice que México ocupa el 5º lugar entre los países que peor pagan a sus profesores dentro de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por 34 países. El país solo está por arriba de Estonia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Y más adelante viene otro elemento que también no cuentan como un estándar, ¿no? Que es el tiempo que dedica cada maestro en su escuela. Y fíjense, si bien el salario que nos están diciendo corresponde a 2 plazas, a la hora de manejar la cuestión de relación del tiempo de cada uno de estos maestros aplicados en el aula, nos dice allí que nos están contemplando con 800 horas al año, cuando esto no es cierto, porque los maestros mexicanos llegan a trabajar en su gran mayoría, en todo caso, el doble, porque son 2 plazas, ¿verdad? Entonces se duplica el horario. Más sin embargo, si le sumamos los cursos que se hacen al inicio del ciclo escolar, más los días que le están aumentando el calendario, que no sirven para más nada, los consejos técnicos, estamos superando las 1000 horas por turno. Oye, más los recreos, Ernesto. Son 2000 horas las que trabajan la gran mayoría de los maestros mexicanos, pero fíjense ustedes que en Chile cada maestro trabaja 1083 horas, en Estados Unidos 980, 940 en Holanda y 921 horas en Canadá, ¿verdad? Aquí en México llegamos a trabajar 2000 horas en el año. Y eso también es un elemento que no está dentro de los estándares. Ahí no hay estándares. ¿No afectará esto la calidad sobre explotar a nuestros maestros? Oye, no te olvides de los cursos que me aviento de pronto los sábados, que también hay que tomarlos en cuenta, que son parte del trabajo y que no debería yo de estarlos trabajando porque son fuera del horario de clases. Y que también los sábados nos están haciendo que vayamos a los cursos. Entonces, súmale esas 2000... otra buena cantidad de todos esos tiempos. Yo creo que estos señores van a quererle hacer un doble piso al año para que los maestros podamos trabajar otro tanto más, ¿verdad? Sí, y bueno, también está por supuesto la posición de los compañeros que se desgarran las vestiduras y dicen que ellos sí estudiaron y sí se prepararon para las carreras magisterial y competir por esos puntos, pero está también los que nosotros, los que discutíamos y decíamos que bueno, efectivamente si lo que vas es a dar clases y esa es tu vocación, con un salario que te sostenga, que te permita vivir dignamente, es más que suficiente. Pero el asunto es que, no, como tú lo decías, José Luis, y como lo está planteando ahorita el profe Ernesto, hemos sido sobreexplotados, mal pagados, y todavía somos los culpables del atraso en la educación en el país, ¿no? Pero fíjate cómo, o sea, fueron dejando caer la conciencia de los profesores y la corrupción se fue haciendo cada vez más evidente, ¿no? Al grado, pues, de que ya tenemos al frente de las aulas un montón de gente que logró su empleo no por vocación, sino porque fue el único lugar donde sus amigos pudieron darles un empleo, y entonces tenemos al frente de los grupos a gente que no le interesa la educación, que lo único que le interesa es su salario, que lo único que le interesa es tener seguro su cheque en la quincena, y ese tipo de gente está dispuesta a aceptar todo lo que la Secretaría de Educación Pública haga. Bueno, supongo que no estás generalizando, ¿verdad? En ese caso. No, estamos hablando de una buena cantidad de profesores. Sí, porque ¿no? yo estoy convencido de que en las escuelas, en las aulas, hay muchos maestros de vocación. Y que en todo caso ese fenómeno que tú estás explicando es un fenómeno que ha sido inyectado de manera sistemática, ¿verdad? Intencionada, para deteriorar, para corromper, como hicieron para con dar todos los tela de sindicatos. dónde cortar a estos medios de comunicación que están listos a amplificar los problemas para justificar este proceso privatizador de pérdida de la gratuidad de la educación en nuestro país, con estas reformas nefastas, ¿no? Como la mal llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma legal, laboral para los maestros, pero también que abre paso a que los padres de familia tengan que pagar por un servicio que debe de ser gratuito. Oye, Ernesto, pero cierto, como decía hace un rato Aldo, pues se desgarran las vestiduras, ¿no? Siendo que es algo que ellos crearon, precisamente este vicio, este perfil en los maestros, lo crearon. Uno de esos elementos fue carrera magisterial, otro elemento fue también
los padrinos, ¿no?, sindicales o padrinos en la Secretaría de Educación, que mucho maestro se ha jactado pues que ha tenido y que le ha beneficiado el poder lograr otra plaza o algunos elementos diferentes, pues son los que han permitido pues el vicio, pero eso todo lo ha permitido el gobierno siempre ha estado al tanto de toda esta información, pero tú estabas diciendo algo que así como le hicieron con los sindicatos, mira, precisamente en este video que hemos estado comentando, en una gráfica que muestran en ese video habla acerca de la diferencia, decías tú en la segunda pregunta, ¿por qué es diferente esta reforma? Y dice este video, es que es diferente porque ahora el Estado recobra la rectoría de la educación, pero es que cuando la ha perdido, ¿Fascismo? no, pero permíteme, pero es que cuando lo ha tenido, si siempre hemos sabido que el gobierno ha tenido estatizado, ha tenido inyectado con agentes que representan al gobierno como secretarios generales de los sindicatos, en este caso del magisterio, que le han brindado sus servicios a todo lo que ellos han querido. O sea, digamos, la señora Elbester Gordillo, todos sabemos, fue una persona que quien la puso a la cabeza fue Carlos Salinas de Gortari, y todos los años que estuvo frente al sindicato no hizo otra cosa más que dar un servicio al Estado. Entonces, la rectoría de la educación siempre la ha tenido. Siempre la han tenido. Más bien ahora le estorba el sindicato y ya lo quieren hacer a un lado y argumentan. Pero es que fíjate, el fondo del asunto es que los profesores van a perder su fuente de trabajo, segura. Es decir, al convertirse ya no en un trabajo social el de profesor, sino en servicios profesionales privados, entonces cada quien se tiene que rascar con sus uñas. Y ya el trabajo que estás haciendo no es para el porvenir y para las generaciones, es para ti nada más. Entonces era por eso que el sindicato ya no, exactamente, o sea, ya para qué quieres sindicato si ya tú vas a tener una relación privada con el profesor. Si te van a correr a la hora que ellos quieran, si te van a dictar los contenidos cuando ellos quieran, como ellos quieran, o sea, finalmente el proceso que se está dando no es ni siquiera de privatización, sino de desmantelamiento de la educación pública, porque además recursos que antes iban a la educación pública se van a ir a la educación privada. Están subsidiando escuelas privadas y le están quitando subsidio a las escuelas públicas. Pero de hecho van a tener que recobrar la rectoría de la salud, de los energéticos, de todo, y lo van a argumentar de esta manera para desaparecer a los sindicatos de ahora, si somos revisamos más a fondo el discurso, hasta en eso están mintiendo los jefes de la Secretaría de Educación. ¿Cómo van a recuperar el control de la educación del Estado? No como lo están planteando ustedes, que tienen toda la razón, sino aplicando una política que viene de fuera del país. O sea, no es cierto que van a tomar el control de la educación. Más bien otros van a tomar el control de la educación. Y mira, ahora que tratas ese punto, quiero comentarle a nuestros radioescuchas que en nuestro Facebook, ¿verdad?, de Mentes Libres, pueden encontrar un documento que publicamos ahí que se llama La privatización encubierta de la educación, que es un documento que pues surge de un 5º Congreso de la Internacional de la Educación, o sea, de una organización que está conformada por maestros de todas partes del mundo y que aportan su experiencia sobre cómo en cada uno de sus países se está dando esta privatización simulada, disimulada, pero también ahí descubrimos el discurso y la mecánica con la que se va ejecutando este proceso, y al leerlo, el lector obviamente va a ir encontrando cómo es que nuestro país va llevando ya pasos agigantados en el avance de esta forma, ¿no?, de esta mecánica que va privatizando la educación. Entonces lo pueden encontrar y descargar ahí este documento, está en nuestro Facebook de Mentes Libres, se llama La privatización encubierta de la educación pública. Bien, se lo recomiendo. Y retomando ese asunto de que ahora no es cierto que se va a tener la rectoría de la educación por parte del gobierno con esta reforma, dado que es una reforma impuesta desde la OCDE, desde los sistemas económicos internacionales, queda más claro que entonces ahora sí esta reforma se va a aplicar. ¿Por qué los profes están actuando, muchos de nuestros compañeros están actuando con la política del avestruz? Esconder la cabeza y dejar de alto el trasero, ¿no?, para que se sirva a lo grande el patrón. Porque creen que, como en otras reformas, ha sido pura simulación,
creen que ahora, como las otras reformas, era nada más viajar de muertito y, como tú decías, José Luis, besarle las botas al líder sindical o besarle las botas al director, y con eso obtenían sus ganancias y mantenían su trabajo. Hoy no es eso. Hoy la reforma no la está implementando una política nacional, no es una política de burgueses o de dueños de la educación nada más en México, es una política internacional, y ahora los dueños de la educación a nivel internacional son los que quieren desmantelar el sistema mexicano y crear este sistema nuevo, ¿no? Y no es solamente el sistema mexicano, todos aquellos sistemas que conciban a la educación como beneficio social, como producto de su herencia cultural, como parte de su cultura nacional. La educación que ellos quieren, y vayamos hacia el futuro, pensemos, si se cumplen los objetivos educativos en México y en el mundo, ¿qué tipo de seres humanos son los que se van a formar? ¿Qué tipo de producto es al que ellos quieren llegar? Pues no lo están diciendo en su discurso, ¿no? Es decir, solamente que puedan cumplir con ciertas funciones y que salgan al mercado laboral a trabajar. No hay ningún concepto más allá trascendente de una mejor sociedad, de una sociedad más justa, de conceptos sociales. No, es simple y sencillamente un adiestramiento para que los muchachos salgan a ser productivos y competitivos. Yo sigo aquí con el cuestionario que les dieron, ¿no? Es como un cuestionario de primaria. ¿Cuáles son los componentes indispensables que deben existir en todo entorno de aprendizaje? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo se apoyan o se benefician cada uno de ellos? Y como vuelvo a repetir, tienes que ver el video para contestarlas. No es que te pongan a investigar en libros sobre pedagogía, en libros sobre educación, sino que lo que te dice la señora doña Chofis en el video es lo que tienes que contestar. Sí, y insisto, no se dio pauta a la discusión, ¿eh? Al final pudimos arrancarle unos minutos al consejo, a la reunión, para poder analizar estas 2-3 notas que yo tenía, pero la verdad es que no hubo diálogo, y en cambio en el mismo video dice que se está construyendo en conjunto con los profesores la reforma, que se está trabajando, escuchando a los docentes. Y ahí mismo en el video, si ustedes lo checan, casi al final aparece también una pequeña pirámide en donde viene la reforma estructurada en cascada. O sea, no es una reforma, ellos mismos están reconociendo que no es una reforma de base, no es una reforma que se haya consultado desde la base de los profesores. Está el directivo, luego los supervisores y luego los encargados de zona, etcétera, etcétera. Y ahora nos toca a nosotros. Y nos van a hacer un cuestionario, nos van a mandar un cuestionario. Creo que van a ir a aplicarnos un cuestionario los del INEGI o no sé quién, de la Secretaría, y nos van a preguntar sobre la reforma. ¿Pero ya para qué? Ya está aprobada, ya está firmada, ¿ya qué demonios vamos a contestar ahí? Para ver si aprendiste lo que salió en el video. No, vamos a la goma, ¿no? Sí. Bien, nos manda un saludo la compañera Sajín y nos dice Güeri que los maestros no ganan 18,000 pesos ni con doble plaza, y yo creo que ni con triple, con estos mendigos salarios que hay ahorita. No, es menor a los 18,000, claro. Bueno, ya nos queda solamente un minuto, ahora se fue el tiempo volando. Estaremos pues aquí la próxima semana. ¿Se quieren despedir, compañeros? Pues buenas noches a todas, a todos. Los esperamos el próximo martes y recuerden que los jueves a las 10 de la mañana es la repetición del programa. Sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, yo no me quiero despedir sin invitarlos a que nos ayuden a difundir el programa, que nos escuchen más gente. Pensamos que estamos haciendo uso de las limitadas oportunidades de expresión que tenemos en este país, y que es importante que si tú, Radio Escuchas, coincides con nosotros, nos ayudes a difundir este espacio de análisis, de crítica sobre el acontecer educativo en nuestro país. Así es, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Mentes Libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas.
todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com